Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos a otro episodio Viva la Baja, conformado por Samuel Moreno. Brandon Rivera. y su servidor Ángelo Márquez. Pues el día de hoy tenemos un invitado muy especial llamado Higinio Sánchez Camboy, que ha llevado una trayectoria bastante amplia en lo que va haciendo el sector telecomunicaciones, en lo que va haciendo la ciudad de Tijuana. Este, Señor Higinio, bienvenido. Bienvenido, ingeniero Higinio. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, Ángelo, muchas gracias por recibirme aquí en su programa. Estimado Samuel, Brandon, gracias por esta entrevista. No, gracias a usted. Pues el día de hoy, pues queremos conocerlo a usted más al fondo. Lo queremos ahora sí exprimir toda la información que podamos para que los que nos están viendo, para que también conozcan sus historias, su trayectoria que llevó, y más, ¿verdad? Sí, principalmente sabemos que tiene una gran experiencia, una gran carrera en lo que es la industria de las telecomunicaciones. Nos gustaría saber cómo es que empezó en esa industria principalmente. Pues mira, empecé porque me fui a estudiar de aquí de Tijuana al TEC de Monterrey, la carrera de ingeniero en electrónica y telecomunicaciones. Entonces, antes de graduarme, pues ya sabes, fui estudiambre y como buen estudiambre, pues estuve buscando dónde trabajar. En el TEC en Monterrey tenían una semana que le llamaban la Semana del Empleo, que era antes de que te graduaras, unas semanas antes, unos meses antes, iban muchas empresas de muchos lados del mundo y me tocó entrevistarme con algunas. Curiosamente, pues me tocó también una parte de suerte, digamos, que es pues siempre la suerte he pensado que viene de arriba, ¿no? Sí. De Dios. Y en 1990, que es cuando me voy a graduar de la carrera, eh, Telmex se vende y se hace de una empresa pública a una empresa privada. Entonces empiezan a buscar personas en el mercado laboral, en el mercado de estudiantil, perdón, para irse al mercado laboral. Y ahí consigo trabajar, venirme a trabajar a Tijuana, eh, contratado por Telnor, Ok. una subsidiaria de Telmex. Entonces ahí empieza mi carrera profesional hace 33 años, Oh, wow. y, y empiezo el área de ingeniería. Eh, y bueno, empiezo con en la época en la que apenas empezaba un cambio de la tecnología analógica a la tecnología digital, Es que muy que interesante. ustedes ya no, ni siquiera les tocó. No, ya nos tocó el... Ustedes ya nacieron con el Sí, teléfono en por la supuesto. mano. ¿Qué Exactamente. edad tenía en aquel entonces, Originio? 24 años. 24 Ujú. años. Eh, ¿Y usted vivió solito en lo que va haciendo en la ciudad de Monterrey? no, me fui a estudiar con varios amigos de aquí de Tijuana. Ok. En la época que yo me fui, acaba de pasar una devaluación muy fuerte en los 80s Sí. y no nos fuimos tanto. Yo me fui becado, algunos de mis compañeros también, que también se graduaron de diferentes carreras. Y allá hice las, los amigos más entrañables que tengo ahorita, nuevos amigos de diferentes ciudades, y pues todavía los conservo, gracias a Dios. Ya ven que la amistad Sí, no no. tiene tiempo ni lugar, ¿no? Sí, 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 no. una amistad real, ¿verdad? Sobre todo. Sí. Y cuéntenos un poquito más acerca, por ejemplo, ese, por así decirlo, pudiera decirse que fue su primer trabajo formal, terminando la carrera de ingeniería en el TEC. No, tuve varios trabajos, bueno, formal. No, pues te iba a decir que trabajé de Santo Claus. Ese no fue tan formal. Sí, no. Sí, trabajé en una tienda que ya no existe. Cuando tenía 15 años, en una Navidad, un amigo, oye, ¿qué tal si tú estás grandote, te ponemos una panza y la haces ahí en Dorians? Dorians ya no existe, ahora es Sears. Sí. De Santo Claus, y trabajé de Santo Claus. Pero también varios veranos trabajé en la renta de carros, también en la Hertz, en la empresa Ok. Hertz, renta de carros. También trabajé en las curiosidades aquí en la Revolución. Ahí perfeccioné mi inglés, hablando inglés A los a los americanos. americanos y a los japoneses y chinos, que venían mucho taiwanés y chino. Oh, wow. Compraban de todo. Y entonces mis primeros trabajos formales fueron
fueron antes, fíjate, antes de ser profesionista. O Ujú. ya estudiaba y trabajaba para Sí. poder Pero mi sostenerse. primer trabajo profesional, sí, Fue en Telmex. fue en Telmex. ¿Y qué Tel- fue, qué fueron algunos, como qué fue tu primer reto llegando a Telmex? Llegaste al Telmex y qué fue como el inicio. Muy buena pregunta, porque el gran reto no solamente fue la tecnología. Ok. Veníamos de una tecnología muy obsoleta. Cuando se compra Telmex, los que compraron Telmex, Grupo Carso, France Telecom y la empresa de Estados Unidos, Southwestern Bell, compran la empresa, pero compran 80 años de obsolescencia. Entonces había que ponerla al día. Ok. Y el gran reto de la empresa fue pues iniciar con la parte de cambio digital. Ok. Pero esa era una parte. Y la que más costó trabajo, y a lo mejor a mí también al inicio, fue que las personas venían de trabajar de una forma eh, pues de gobierno Ok. y no necesariamente pensando en el cliente. De hecho, la palabra cliente no se usaba. La palabra cliente cuando se compra la empresa y se empiezan con los cambios, porque venía la competencia. A Telmex le dan 5 años de ser, de no tener competencia a que en el 95 ya tuviera Ok. para prepararse. Eh, no, yo creo que el gran cambio fue el cambio de las personas, que todos habláramos de la atención al cliente, de servir al cliente, Mm. pero no es hablarlo, es demostrarlo todos los Sí. días, ¿no? Entonces, crear la cultura de atención fue todo un reto. Imagino que se dieron capacitaciones muy extensas, ¿no? En lo que estás Sí, haciendo ahí. vino gente tuvimos entrenamiento por ejemplo, una empresa sueca nos vino a dar unas pláticas de calidad en el servicio, Ok. de calidad total. En los 90 se hablaba mucho de eso, de la calidad. Del cliente, ¿no? Empezaron con la calidad, primero la calidad normal, Ajá. y luego la calidad total, y luego la calidad llevada al cliente. Y obviamente pues la tienes que llevar a todos lados, a tu casa, a Sí. todos lados, ¿no? Sí, La pues, calidad personal es la ya, más ya es importante. vivirlo, ¿no? Sí, sí. Sí. Dentro de la exigencia que tuvo en Telmex, ¿cuál usted diría que fue una de las razones por las que tuvo un gran crecimiento dentro de la empresa? El que yo tuve, Sí, em, yo creo que el hecho de estar joven y tener retos, ponerme retos, y no solamente yo tener el reto, sino que la empresa tenía un reto muy grande y, y a mí siempre me han gustado los retos, siempre me ha gustado estar al día o siempre estar pensando en qué viene y qué debo de hacer hacia el futuro, vislumbrar el futuro para traerlo al presente y crear tecnologías o crear métodos de trabajo que funcionen para lo siguiente, ¿no? Entonces, en el trabajo, pues yo creo que al mismo tiempo de estar aprendiendo nuevas formas de trabajo, porque pues estaba recién desempacado de Sí. la universidad, eh, me tocaron grandes maestros, grandes Profesores. sí, sobre todo mis jefes del trabajo fueron grandes maestros de cómo hacer las cosas, métodos de trabajo, y que me dieran la oportunidad de crecer. Yo creo que, y la competencia entre los compañeros de trabajo, que fue competencia digna, no una competencia donde tuvieras que ponerle el pie al del lado sí, sí, para claro, que... una competencia sana. Ujú. Siempre he tenido una duda. ¿Usted siente que le debe ese crecimiento tan grande que tuvo a alguna persona que le dio un consejo, una ayuda dentro de lo que fue Telmex, como por así decirlo, o una figura dentro de la empresa? Sí, sí, a varios. Te puedo decir de uno que, de hecho, ya no está con nosotros, él ya falleció, eh, que Dios lo tenga en su gloria. Por supuesto. Un ingeniero que era el director comercial, yo estaba en el área de ingeniería, y él me jaló de ingeniería al área comercial, el ingeniero Miguel Ángel González Arriaga, paz descanse, eh, fue un gran tutor porque él me jala de ingeniería y me dice, yo necesito un ingeniero como tú
que aparte me ayude en el área de ventas. Que le entre, pues. Sí, yo siempre tuve, pues mi forma de ser era así Iniciativa. como de platicar, etcétera, y estaba en el área de ingeniería, entonces él, pues vio algunas cualidades a lo mejor y entonces me desarrolló habilidades, el estar cerca de él. Siempre cuando tú te acercas a alguien que tiene mejores ideas o ya tiene gran experiencia y sobre todo la gente más grande, te acercas a ellos, nada más por estar cerca aprendes, por ver, Sí. pero además si te dedican tiempo y esfuerzo, que él lo hizo conmigo, para todo me decía, chavalín, trae saco, sí, vente, vamos a una reunión. Ya nos íbamos a reuniones y en el camino me iba explicando, mira, vamos a estar con tales personas, ahorita vamos a atender a los de los bancos, entonces con los bancos abre todos los sentidos porque hay que ver qué necesitan. En aquella época estábamos instalando fibra óptica. Ok. Entonces, los bancos necesitaban interconectarse las sucursales y además conectar sus cajeros automáticos, etcétera. Entonces, todas esas reuniones y experiencias y que te vayan platicando, vas abriendo todos tus, Tus sentidos, pues. todos tus sentidos y entonces ahí empiezas a desarrollarte. Em, Analizábamos mucho juntos, te hacía pensar y el hacerte pensar más la práctica, porque íbamos creciendo tanto que era aprender y practicar al mismo tiempo, ¿no? Entonces sí, él fue una gran figura para mí. Después él llegó a ser director de Telnor y entonces me fue encargando áreas y me sirvió mucho porque estuve en muchas áreas. ¿Y Sí, qué edad claro. tenías ahí? Ya estabas más grande o seguías teniendo? No, era de la edad como de Samuel, tú tienes como 30, ¿no? Tengo 30 años, sí. No, yo de hecho estaba más chavo que tú, tenía Oh, como wow. 27 años por ahí. 27 años. Sí. La verdad que qué suave es tener una persona pues, con una figura tan grande en una empresa así Telmex, Ujú. Apoyándote directamente, sí, apoyándote. claro. Siento que Dando. eso fue como tu magnitud, ¿no? Lo que te hizo ser la persona del día de hoy, lo que te fue Sí, forjando. A mí me llama mucho la atención lo que es el comentario que me hacen, ¿no? De que le tocó el cambio de lo análogo y que era súper obsoleto la tecnología que estábamos usando en ese momento. ¿Qué me podría comentar acerca de la evolución que ha vivido en todo ese tiempo, ¿no? Tanto la industria de las telecomunicaciones en ese entonces al momento de ahora y cómo lo ve a futuro. bueno, pues ahí vas a notar la edad, compadre. Porque, porque, pues, tú todavía no nacías. Mira, yo, a mí me tocó estudiar la carrera de ingeniería en electrónica, te digo, y telecomunicaciones, cuando hablábamos del fax, de la televisión, cómo se transmitía, y de sistemas que apenas se desarrollaban. Lo bueno es que al estudiar en una escuela como el TEC de Monterrey, la tecnología se la donaban. Por ejemplo, a mí sí me tocó utilizar las Apple, las Las grandes, sí. Macintosh, ¿se acuerdan esas grandotas? Sí, las de colores, ¿no? Ajá, esas y venían con unos floppy disk, em, pero tú hacías tu programa y todo y lo mandabas a una área, un Un centro servidor. de control Mm. y se tardaban 6 horas en decirte si tu programita que habías hecho estaba bien o no. Oh, Entonces wow. imagínate lo que ahorita haces pues, en 20 un minutos. Windows o en un sistema como es el propietario de Mac, que lo haces en milisegundos, ¿no? Entonces, la tecnología en los 90, te estoy hablando de la comunicación, el fax era wow, ¿no? Era mandar una hoja Y y que que le llegara llegue. en otro lugar, era wow, era carísimo los aparatos, ¿no? Bueno, de esa tecnología todavía no era popular en el mundo del trabajo el correo electrónico, se estaba empezando a poner y las empresas grandes pues empezaron a invertir en eso, ¿no? A mí lo grande que me pasó fue trabajar en una empresa como Telnor, que invirtieron mucho dinero en la tecnología. Era invertir en tecnología, en personas y en métodos, ¿no? Entonces, y lo hicieron muy bien, porque
En aquel tiempo se hablaba de que Telmex iba a perder de golpe el 40% de su mercado y nunca perdió más del 12%, 13%. Porque hicieron las cosas bien, ¿no? Se hicieron las cosas muy bien. Bueno, entonces, venir de la tecnología del fax al correo electrónico, al beeper, que era una cosita que lo traían mucho los doctores porque les llegaba un número. Así empezó el beeper, les llegaba un número, aparatito así chiquito, y era un número al que se tenía que comunicar. Entonces hablaban y decían, soy el doctor Sánchez, y ustedes me hablaron, sí, doctor, mire, y así eran las emergencias, ¿no? Bueno, de pasar a otro tipo de beeper donde ya venían más datos. Y de ahí, ¿qué te puedo decir? Al Nextel, que es la marca, pero eran los radios de PPT, que es Push to Talk, ¿no? Que eran los ladrillos, ¿no? Como unos No, ladrillos. ese era el celular. Ok. Entonces, el radio era, tú traías un aparato, yo también, pero tú andabas allá, a lo mejor en México, y yo aquí, y nada más oprimías el botón y le sonaba al otro. Entonces era muy padre y muy rápido. Y luego se lo dabas por ejemplo, vamos a decir que tuvieras una empresa con muchos camiones, pues todos tus trabajadores traían y era velocísimo. Entonces, de ahí a la par venía creciendo la tecnología celular. Okay. Es decir, lo que dices ahorita, esos teléfonos grandotes eran blancos con una antenita. Sí. Primero eran unas cajas, luego era ese, ¿no? Y ese cumplía, decíamos en aquella época, con dos cosas. Uno, para hablar y otro para defenderte. Se la aventabas a alguien como ladrillazo. Entonces, crece el celular, por la pregunta que además es el buen Samuel, crece el celular y el celular, pero fíjate, crece la parte de la transmisión de información. Okay. Entonces, al crecer la parte de la transmisión de la información, ya podías tener esos aparatos, ¿no? Entonces, a la par de que va creciendo la transmisión de información, porque pues esto tú no lo viste, pero antes se transmitía y los módems se oían porque hacían la conexión con otro módem y usabas la línea telefónica. Entonces la línea telefónica te permitía llegar a comunicaciones de 9.6 kilobits por segundo. Ahorita estamos en los gigas. Wow. O sea, en los millones de millones. O sea, pasamos de los 9.6 kilobits a después irnos a los megabits, que son millones de bits, y luego a los gigabits, ¿no? Que son miles de millones de bits. Entonces, creció la transmisión de información y eso hizo que los aparatos también fueran desarrollándose más. Entonces, por eso llegan en los 2000 más o menos, principios de los 2000, más o menos por ahí, empiezan los smartphones, ¿no? Sí. Que antes de eso, pues vino el BlackBerry, etcétera. Y ahora ustedes yo me acuerdo una vez que me llamó mucho la atención un viaje que hice en el 2007, fue el 2007, sí, 2006, 2007, fui a Argentina y todavía estaba trabajando todavía para el mismo corporativo y fui a ver call centers, ¿no? Allá en Argentina y me acuerdo que llegué impresionado porque decía, oye, la gente no usa el celular, no llama por celular, están texteando. Y eso se me hizo muy impresionante que ya usaran eso. Nosotros eso no lo hacíamos en México todavía. Y a los pocos años ya ves a la gente usando datos, pero mensajes. Sí, sí. Más que hablar por teléfono. Okay. Y entonces como yo vengo del old school, habla. Sí, no me mandes mensajito, no lo vi. Oye, ¿por qué no viste el mensajito? Ustedes mucho lo traen eso. Pues porque no estoy tan acostumbrado al mensajito, estoy acostumbrado a que las personas interactuemos, ¿no? Que marquen, ¿no? Sí, claro. Entonces eso fue te hice una breve, así como de los 90s para acá, pero siendo alguien que estudió las telecomunicaciones y que sigo estudiando, pues es muy padre haber venido de la tecnología analógica. Ustedes no te tocó que el teléfono tenía un disco con bolitas, sí, con agujeritos, sí, y le hacías, el 9 era, y cada uno. Entonces, imagínate ahorita de lo que fuera para hablar
o sea, marcar 10 números, tendrías que darle con tu dedito 10 veces, ¿no? Yo tengo uno en la casa, todavía lo guardo ahí, lo tengo en mi oficina de la casa, pues como algo ahí Sí. histórico, ¿no? Un recuerdo. Ey, ¿qué pasaría si el número incorrecto, no? Ah, no, otra vez todo. Disculpe que lo interrumpa. De hecho, tengo un poquito entendido eso porque mi abuelo precisamente me platicó de ese tipo Oye, no de- estoy tan ruco, ¿eh? No, 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 para nada. Una chancla. Y me comentaba que precisamente eran menos números, eran menos dígitos Sí, los que sí. tenías que poner. Y aparte de eso, tú marcabas y marcabas básicamente a un lugar donde te conectaban con otra, Ujú. con la línea donde tú querías marcar. Porque Sí. en ese entonces no todos tenían ese tipo de... La numeración, lo que tú estás hablando, Brandon, es porque antes en las ciudades pues era menos gente y menos gente tenía Menos acceso números. al teléfono. De hecho, bien impresionante porque a mí me tocó esa parte también cuando nosotros hicimos estrategias para decirle a los clientes, que no se les decía clientes, le llamaban usuarios de telefonía, sí, le hablaban, así se le trataba. Por eso el trato tuvo que cambiar, porque de ser empresa de gobierno decían el usuario, y no usuarios de telefonía, fíjate, así les llamaban, en vez de decirles cliente, pero fue la época, o sea, las épocas marcan también la forma de atender. Sí. Nosotros en la modernidad ya no hablamos de la atención a clientes, debemos estar hablando de la experiencia del cliente en las La empresas. experiencia. O sea, qué experiencia global tiene con tu empresa. Ya no es la atención nada más. Ya, de hecho, no es atender con calidad y calidez. Ujú. Y además es qué experiencia tiene, no solamente con todos los colaboradores de una empresa, sino con la empresa en todo, en cobrar, en cómo le cobras, en cómo le vendes, en qué servicios adicionales le das al servicio que ya le das, etcétera, ¿no? Entonces ya no va siendo customer service, va siendo No, customer experience. exacto, Directo. exacto. Ok. Ajá. Sí, y Customer Experience tiene que traer no solamente la calidad, sino la calidez. La calidez es, no solamente es friendly, es me preocupo por ti, Sí. ¿no? ¿En qué te puedo ayudar? Es O sea, correcto. no Ajá. hacer solamente mi servicio, sino Y hacerlo. perdón, Brandon, me desvié, pero lo que pasaba, por ejemplo, con lo que decía tu abuelo, y es cierto, por ejemplo, a mí me tocó en Tijuana, de niño, que es para marcar no sé, una tienda, marcaba 5 dígitos, o sea, eran 5 números los que marcabas. Ahorita en México son 10, ¿no? Es la LADA que tiene 3, más 7 números, son 10 en total. Entonces, se va haciendo así y le van incrementando números por la cantidad de población Wow. que hay y por la cantidad de gente que usa. Nada más para que tengas una idea. La cantidad de celulares en los 90 pues llegaban a miles. La cantidad de gente que utiliza celular ahorita en México más o menos son como 90, 80, 90 millones de líneas telefónicas. ¿Por qué? Porque hay unos que hasta tienen varios teléfonos. ¿Sí Sí. te has dado cuenta que hay varios que traen Sí. varios aparatos? Sí, y de Mm. hecho hoy en día ya cualquiera trae, por así decirlo, Mm. hasta niños ya traen celular y sí, demás. Sí, sí, es que era muy diferente en ese entonces porque por lo general cuando estaban los de que le dabas vuelta era de que había solamente un teléfono o a lo mejor dos en una casa, ¿no? ajá. Una casa de 5 personas, 10 Ujú, personas, porque si era de que tenías que marcarle a alguien a ver si está en su casa y a ajá. ver quién me responde, ¿no? Oye, y Ah, si marcabas por ejemplo, cuando yo me fui a estudiar a Monterrey, marcabas a tu casa, por ejemplo, le querías marcar a tus papás. Entonces marcabas en domingo porque era la tarifa más barata. Pero para marcar de Monterrey a Tijuana, apenas empezaba la LADA, mm, el que tú pudieras marcar. Pero si tú hablabas de un teléfono público, que era pues, nosotros como estudiambres, te digo que hacías cola y luego hasta llovía. No, estaba el estás teléfono esperando el público. teléfono ahí. Ajá, y te dice, apúrale al cuate que estaba hablando en su Con la casa. novia, ¿no? Ajá, uy, no olvídate, cuando hablaban con la novia o hablábamos con la novia, No, olvídate ya, 2, 3 horas 2, 3 horas. Pero el tema ese era el costo. El costo era altísimo, altísimo. Entonces, tú hablabas a una operadora, o sea, marcabas el cero y le decías, señorita, quiero, te decían, ¿a dónde quiere comunicarse? Ah, Tijuana. ¿A qué número en Tijuana? Tal. Entonces, la operadora marcaba por ti
Y entonces ella te quedaba, colgabas y ahí podías quedar, no sé, ¿qué te gusta? 40 minutos esperando a que te conectara. Wow. Y después, ya que ya suena ring, y decía, su llamada a Tijuana. Y entonces, pues ya, mamá, ¿cómo estás? Tarara. Y ya después, a los años, cambió a que tú ya pudieras automarcar la LADA. La LADA fue algo, pues, padrísimo que se inventó, Sí, ¿no? pues ya era Ya era directo, ¿no? automático directo, ajá, y eso vino por la misma conmutación de los datos en las centrales telefónicas. Y una duda, ¿no se quedaba ahí la que contestaba el teléfono? Ahí sí, Sí, escuché. claro, se Ok. quedaban. Se aventaba todo el De, romanticismo, ¿no? de Yo también te hecho, decía extraño. que si tú querías saber, bueno, en otra época, que si tú querías saber algo de la ciudad, le preguntaras al sacerdote y a la operadora. Sí, no, canijo, eso. De No, hecho, un dato bien interesante que recientemente supe es que aquí en Baja California, en el Hotel Rosarito Beach, si no me equivoco, hubo uno de los primeros teléfonos aquí en todo Baja California. oh, wow. Aquí en Rosarito. Sí, de hecho tienen hasta que era un pequeño museo donde tienen el teléfono y también, pues, no sé cómo se pudiera decir, donde conectaban las llamadas Como y un todo. booth, Sí, ¿no? efectivamente. Oh, es que Sí, ahí tuvieron una central, haz de cuenta que tenían la operadora que tenían ahí, esa era para comunicar las habitaciones. La habitación eran los conmutadores, pero internos para poder tener una operadora para comunicar de la habitación a la ciudad, a otro lugar. Sí. Efectivamente. Ok. Y una pregunta, regresando yo creo que a Telvista, donde empezó pues su carrera, ¿a qué nivel usted llegó a liderar lo que va haciendo Telvista? Bueno, Telvista fue un proyecto que nació dentro de Telnor Ok, como una manera diferente de atender a los clientes, ¿no? ok. Y de ahí lo fuimos creciendo pues, te digo que estábamos bien chavos todos, los fuimos creciendo empezamos con muy poquita gente, unos 10 12 personas, y de ahí lo sacamos de Telnor para convertirlo en una empresa que atendiera al propio Telnor y a Telmex. Traíamos un proyecto muy padre de atender al mercado hispano en Estados Unidos. Ok. Sé que el hispano de Estados Unidos que tenía familiares en México pudiera comprar una línea para sus familiares, vamos a decirte, en Nayarit o en Oaxaca o en Tlaxcala o donde fuera, y pagarla en Estados Unidos y nosotros instalarla en México. Ahí hay como un comentario que usted dice que ahí la gente literalmente se murió esperando Su línea su línea telefónica. telefónica. Sí, cuando nosotros iniciamos, bueno, a mí me tocó iniciar en los 90, eh, me acuerdo que en una ocasión hicimos no existía el Excel, existía una, Una base de datos. sí, era un spreadsheet, ¿no? Que se dice en inglés, Ok. que se llamaba Cupro, fue el antecesor al Excel, ¿no? Y, y el PowerPoint de aquella época se llamaba Harvard Graphics, ¿no? Entonces nosotros usábamos el Cupro y en una hoja de cálculo, Ujú. que es el spreadsheet, este, empezamos a poner líneas que personas habían solicitado una línea telefónica. Entonces nos empezamos a decir, oye, ¿hace cuánto que solicitaron el que más tiene? No, pues hace 25 años. Oye, pues dile que ya en su localidad ya hay líneas. Entonces empezamos a hablarles, pero obviamente ellos no tenían teléfono. Les hablabas a un lugar que ellos habían dejado, ya sea de un pariente o de la tiendita o de la carnicería de la esquina. Entonces, oye, el señor Víctor Pérez, dígale que ya tenemos línea, que puede venir a contratar. No, el señor Víctor Pérez falleció hace 4 años. Y Wow. así empezamos a hablarle a muchos y muchos habían fallecido. Entonces nosotros decíamos, entre nosotros decíamos, oye, qué grave está la situación, que cuando íbamos empezando en los 90, te digo que se acababa de hacer empresa privada, decíamos, literalmente los clientes se murieron esperando una línea telefónica. Entonces,
Fíjate, eso fue al principios de los 90, Ok. pero porque se venía de los 80, 70 que habían solicitado línea telefónica y no había, pero la idea era usuario. Sí, Y luego ahora empresa privada era cliente. cliente. Entonces el enfoque es totalmente diferente. Es como, tú necesitas de mí, tú ven, ¿no? Digo, no sé qué te recuerde, pero muchas cosas de gobierno, ¿no? Sí, Como por ejemplo el seguro social, ¿no? Tú necesitas de mí, ven. El día que cambia, que el seguro o todas las cosas de gobierno puedan tener competencia, la competencia te hace ser mejor, sí. porque el competir te hace que pongas todas tus nuevas ideas, porque no eres el único dando el servicio, ¿no? Sí, ¿no? Y hasta hoy en día si vas, por ejemplo, aquí en San Diego, si vas a un lugar de la ciudad, no hay una persona que te atienda luego, luego. Digo, porque a mí me ha tocado ir a San Diego, los downtown, Ujú. entras a la ciudad y no hay una recepcionista. Entras y ahí tratas de encontrar, le preguntas a un cuate que va cruzando y, oye, un departamento de tal. No, por allá. Así, literal, por allá. Sí. Entonces ahí estás viendo cada departamento tratando de encontrar el lugar donde estás viendo. Busca en Costco a alguien que te atienda. Sí, O en Walmart o en Target. sí, Cada vez reducen más por el costo. Fíjate cómo las empresas estamos enfocados a disminuir los costos, pero no, siempre esto es bien importante verlo, hay entre la curva del costo y bajarlo y la curva de la atención, hay un punto en que se intersectan. Entonces nunca perder a ese qué enfoque, ¿no? costo. Si el costo es a una baja calidad de atención, pues no lo hagas, porque Sí, entonces busca otras formas. Porque si el bajar el costo va a significar bajar la atención, no te va a servir. Mira, por ejemplo, las aerolíneas. Las aerolíneas dicen es que el costo de mantener personal es muy alto. Entonces van bajando la cantidad de personas que atienden el avión. Entonces dicen, ya no te voy a dar comida, vamos a hablar Southwestern Airlines, ¿no? ¿Qué hicieron para poder bajar sus costos? Ya no te dan comida. ya no te dan comida, ya no te dan casi ningún servicio, entonces te dejan tú subir tus cosas, ¿no? Entonces así bajan los costos, pero si tienes algo que preguntar de aquí a que venga la persona, que traen una persona, ya no es como antes que eran 2, 3 personas por avión, por vuelo, perdón, la atención cada vez va disminuyendo. Eh, entonces, creo que en algún momento vamos a tener que dejar que no todo sea automatizable. O Sí, sea, porque la calidez solamente la puede dar el humano, no te la puede dar una máquina. Al menos que al ratito ya ahora con las nuevas cosas como la inteligencia artificial, el humano tan desarrollado el androide, no el androide el sistema, sino el androide que te atienda, el robot que te atienda, que sea tan parecido al humano que tú creas que te está dando calidez. sí. Pero pues de eso Realmente es todavía un falta robot. tiempo. ¿Que vamos a llegar ahí? Probablemente sí. ¿Usted cómo ve lo que va haciendo Baja California en ese tipo de crecimiento? ¿Lo ve ahora sí muy cercano? ¿En qué año cree que vamos a llegar a, sabes que un robot te va a estar contestando? Yo sé Mira, que primero va a pegar aquí en Estados mira, Unidos. yo soy tijuanense, ¿no? Entonces te voy a decir lo que he visto en Tijuana Ajá. y lo que vi el día de hoy, para venir aquí. Mira, para venir aquí me encontré con mucho tráfico, muchísimo tráfico. El tráfico, ¿por qué se da? Se da por la cantidad de gente que hay, sí, ese es uno. Y dos, por la falta de comunicación necesita una ciudad, ¿no? Sí, El plan de, el plan de desarrollo de una ciudad que sí hay, está, por ejemplo, en Tijuana existe y he sido miembro del Consejo de Desarrollo de Tijuana. El CDT, por ejemplo, yo me acuerdo de más de 20 años, tiene un sistema de comunicación con transporte como son los trenes interurbanos, ¿no? ¿Por qué no se dan? Pues porque están los taxis, sí, ¿no?
Y entonces los taxis, que ya es una falta de respeto lo que existe. Sí, ya hemos visto. Ya hay más taxis que automóviles de personas, ¿no? Y es cero respeto, etcétera. Entonces, hay mucho problema en el transporte. Entonces, uno es mejorar el transporte en una ciudad para que mejore. ¿Qué he visto en la ciudad, en mi tiempo de vida? He visto que la ciudad ha cambiado de la misión de ciudad. ¿Qué es esto? Cada ciudad va teniendo una misión, Ujú. se le va dando una misión porque se la damos los humanos. Tijuana viene de una prohibición del alcohol en Estados Unidos a que cruzaban la frontera y en Tijuana se les vendía alcohol. Entonces, pues la fiesta, etcétera. Y se quedó muchos años con esa idea de ciudad. De ahí a crecimiento en la industria maquiladora. Y entonces, es una ciudad maquiladora fronteriza. Perfecto. Esa se creó una misión ciudad. De ahí a una maquiladora mucho más específica y mucho más avanzada, como la aeronáutica, la médica. No sé si ustedes sepan, pero los mejores marcapasos del mundo se maquilan en Tijuana. Ok. Muchas cosas de alta tecnología de la NASA, mucha gente no lo sabe, pero cuando se hicieron este gran ejercicio que ha sido lo de Tijuana Innovadora, eh, vimos cosas impresionantes que los mexicanos y tijuanenses no conocíamos, que se hacían en la ciudad, ¿no? Por ejemplo, la empresa que pone en el 90% de los eh, hospitales de Estados Unidos tienen los aparatos estos que te toman la presión, Sí. que los tienen, que están agarrados de la pared, que son industriales. Eso se hacen en Tijuana. Entonces, Oh, muchas cosas muy importantes, ¿no? Entonces, te digo, venir de esa época del alcohol a una industria maquiladora de alto nivel, a un, a una industria del turismo médico, que es muy alto, muy grande, el turismo médico de calidad sí. en todas las áreas del turismo médico, por ejemplo, dental, ortodental, en el médico de corazón, de los Cardiólogos. cardiólogos, Cirugía plástica de también. la cirugía plástica que creció muchísimo, de de la atención en cuestión bariátrica, entonces alto turismo médico. Y tenemos el otro, ¿no? Que es el turismo de, de la industria de comida, ¿no? Gastronómico. Del gastronómico, que así empieza y ahora es gastronómico y que también se quedan a dormir y que se quedan a tener otras misiones y funciones en la baja, ¿no? Como por ejemplo la de aventura, en motociclismo, ciclismo, en la caminata, el irse al Valle de Guadalupe, etcétera. Entonces, sí es muy interesante el cómo ha ido cambiando la misión ciudad, misión estado, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué veo que viene fuerte? Nosotros cuando iniciamos la empresa que me decías ahorita de Telvista, mm, fíjate, Telvista fue un caso de éxito que empieza como una empresa dentro de otra empresa. Después de ahí, una empresa que empieza a agarrar un ritmo que no existía, el concepto de call center, ni existía el término telemarketing en Estados Unidos, pero cómo se armó y se hizo ese trabajo en México fue atender al mercado hispano de Estados Unidos y después al mercado americano de Estados Unidos, y así crecimos. Llegué a tener más de 10,000 colaboradores Wow. y, y no solamente en Tijuana y en Mexicali, en México y en Estados Unidos. Y de ahí a que se crea una industria que hoy por hoy da más de 7 millones de personas en toda América Latina, hoy el empleo. Entonces, claro que las cosas bien hechas pueden modificar tanto
hacer una industria, pensando en una empresa, se crea una industria, y en la misión ciudad, como por ejemplo Tijuana, que era lo que me preguntaban ahorita, y del estado de Baja California, al estar en una frontera, muchos lo ven como problemático, que Sí. sí hay otros problemas, pero también te trae cosas muy valiosas, ¿no? Yo, yo le tengo una pregunta, ahora sí, creo que se va al tema más. ¿Usted qué ve en Tijuana que se puede arreglar el día de hoy para ser una ciudad, con un impacto, un impacto grande en lo que va haciendo en México? O sea, ¿usted qué le quitaría a Tijuana y qué le pusiera para que se haga la ciudad pues, que debe de ser? Porque Tijuana es una ciudad muy grande. De hecho, ayer estábamos hablando, pasado ayer, que si junta San Diego y Tijuana, creo que usted un día nos dijo, pueden ser una de las economías más fuertes nacionalmente. No, no solamente nacionalmente. Si de hecho hay un término que se le da a esto, que si tú juntas Los Ángeles, San Diego y Tijuana y Ensenada, tienes una de las 5 economías más grandes del mundo. Wow. Entonces, uno, la comunicación transfronteriza, el hacerla más ágil, ¿no? Por ejemplo, creo que sí hay eso ya, hay muchos proyectos, ahorita ya está por llegar a abrirse la tercera garita en Tijuana, allá por Otay. Eh, ¿Qué le quitaría a Tijuana? Eh, yo creo que no quitarle, sino mejorarle la parte de lo que decía ahorita el transporte. Okay. ¿Por qué? Si tú no tienes un buen transporte, fíjate, las empresas, cómo se transporta su personal y cómo haces que su personal llegue a tiempo a los lugares de trabajo. Y estás hablando de miles que se transportan en el día, si no es que cientos de miles de personas al día en Tijuana. Tienes que hacer un transporte más ágil, más rápido, de mayor calidad, donde la gente se transporte con seguridad. Entonces, transporte. ¿Con qué mejoras con eso? Que la gente quiera venir. Sí. Porque mira, tú vas un fin de semana y te quedas en Rosarito, o te quedas en el Valle, o te quedas en el propio Tijuana. Cuando vayas de regreso, vas a decir, híjole, es que en Rosarito se hace mucho tiempo para llegar a Tijuana. Y dices, ¿por qué no mejorar la parte de los semaforización para que sea más ágil? O sobre todo en domingo, ¿no? Que es cuando la gente empieza a regresar. Sí, se junta ¿Por mucho. qué no se hacen sistemas de métodos de transporte que sean más ágiles para llegar a la frontera? O sea, tiempos y movimientos. ¿Qué sucedió con el aeropuerto de Tijuana, por ejemplo? Cuando se hizo el cruce del CBX, ¿no? Eso fue un boom. Fue un boom. ¿Qué sucedió con eso? La gente de Tijuana decía, no, nos van a impactar porque la gente que viene fuera no va a querer, no va a dejar su dinero aquí, se va a cruzar y lo va a dejar en San Diego, lo cual sí es cierto. Sí. Pero ¿qué nos dejó a Tijuana? El tener ese puente te hace que más gente voltee a ver la ciudad. Entonces se incrementaron los números de vuelo de cualquier parte de México a Tijuana. De la conectividad que tiene Tijuana es de las más grandes que tiene el país, porque aparte de aquí salen vuelos también a Narita, Japón, Aeroméxico, etcétera. Tienen vuelos de México que llegan a Tijuana y de Tijuana llegan a Japón, hay otros wow. a China. Entonces tú empiezas a incrementar haciendo cosas buenas como esto que te decía del CBX, empieza la gente de otros lugares a decir, oye, pues no está tan difícil ir a Tijuana, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, yo tengo muchos amigos de Querétaro, por ejemplo, que empezaron a venir más y más y más a Tijuana, venían a San Diego, pero empiezan a voltear a ver a Tijuana y dicen, oye, ¿y en Tijuana qué puedo? No, la gastronomía es increíble en la ciudad. Sí. Y luego los tijuanenses estamos muy hechos al servicio, ¿no? Entonces, hay mucho que ofrecer en una ciudad como la nuestra. Sí, justamente lo que estábamos hablando hace 2 días, del Sí, servicio, de hecho estábamos de la hablando. gastronomía, todo eso, pues, lleva siendo la ciudad que es el día de hoy, ¿no? Ujú. Sí, también el fenómeno, platicaba mucho lo que es el fenómeno de estar en una frontera.
y todo lo que conlleva, ¿no? El hecho, por ejemplo, del tráfico, que decíamos que nunca sabes, siempre está la expectativa de si va a ser 1 hora, 2 horas, 3 horas. Ujú. Y creo que este es un punto muy importante, me parece muy interesante el hecho que comenta hace un momento de por qué no hay como un metro, ¿no? A lo mejor en Tijuana. Porque creo que todos en algún momento nos ha pasado por la cabeza esa pregunta, ¿no? ¿Cuánto tráfico se da? ¿Por qué no tenemos un metro? ¿Por qué no se hace esto, no? Creo que todos hemos sufrido pues ¿cómo se llama? Esa situación, ¿no? En algún momento de que si decimos, pues si es una ciudad que hace frontera, ¿no? Que teníamos un dato que aproximadamente 140 millones de autos pasan al año. Ujú. Ahora, realmente es mucho movimiento, ¿no? El que se genera tanto en lo que es San Diego, tanto en Tijuana, y cómo es que, pues sí se necesita esa evolución, ¿no? Esa evolución para mejorar tanto, como usted lo comenta, el Ujú. transporte y la agilidad, tanto en ambas ciudades, ¿no? Ujú. Principalmente. Ujú. Sí, fíjate que ahí va a tener que ser una responsabilidad de los siguientes gobiernos y del actual, porque se había hablado de un transporte que iba, yo escuché un tren elevado que iba a haber del centro de la ciudad de Tijuana, de la Revolución, a Rosarito, ida y vuelta. Entonces, pues ya no supimos, lo anunciaron y todo, pero ya no se hizo. Sí, no se ha realizado. Entonces, pero, pero bueno, sí se tiene que hacer, ¿no? Yo no estoy muy involucrado en la cuestión política, pero sí creo que como ciudadanos vemos que cosas que deben de hacerse mejor, ¿no? Así es, ¿no? Es Siempre he creo que tenido una duda, todos. señor Higinio, para usted. Por ejemplo, dentro de lo que se le conoce a usted, obviamente, en su biografía y demás, tiene una gran trayectoria en todos estos años, ¿verdad? Pero la duda aquí, principalmente, yo creo que nos serviría a muchos jóvenes. ¿Alguna vez tuvo algún temor, algún miedo de crecer? Desde el momento en que tomó su carrera, desde el momento al tomar su decisión a irse a una ciudad tan lejana, tan desconocida, por así decirlo, a lo que hoy en día vive. Sí, mira, excelente pregunta, Brandon. Sí, claro que tuve temores, claro que he tenido, no nomás los tuve, los tienes. Es, el temor es parte del humano, el miedo es parte del humano. El valiente no es el que no tiene miedo, el valiente es el que hace las cosas que tiene que hacer aún con miedo. Entonces, sí, claro, con miedo, por ejemplo, cuando nos fuimos a estudiar fuera, no se iban muchos estudiantes, eh, pues dejas la ciudad, las comunicaciones no son como las de ahorita, el comunicarte, por ejemplo, nosotros, la forma en la que nos comunicábamos con la novia era con cartas, le hacías una carta, la ponías en el correo y le llegaban 3 semanas después. O sea, no es como ahorita que agarras el teléfono Y oye, mensajito. y ahora me río porque dicen, oye, me dejó en visto. No, hombre, Ujú. nosotros contestábamos ya, te le llegaba a los 3 semanas y ella contestaba y te llegaba 3 semanas después, ya habían pasado más de un mes y medio, ¿no? Para responderle Ajá. una... Entonces sí, Brandon, los miedos existen siempre. Eh, el fracaso es algo que tenemos todos que aprender a llevarlo, porque si algo que hiciste no salió como tú esperabas y perdiste dinero, perdiste tiempo, que eso es más importante que el propio dinero, eh, no debes de aprender, no debes de perder la experiencia que te dejó, porque si tú pierdes la experiencia, entonces sí perdiste mucho. Pero si pierdes dinero, pues como quiera lo volverás a hacer. Pierdes el tiempo, ese no tan fácil, ¿verdad? Porque ese no vuelve. Pero si no pierdes la experiencia que te dejó y aprendes, entonces en tus siguientes retos, pues vas a tener ya más información. Em, yo creo que como decías, si le, si le dijera a los jóvenes que no tengan miedo, sí, no hay que tener miedo. Eh, el, el nervio que te da hacer algo es normal. El miedo no viene de Dios, viene del otro, ¿no? Sí. Entonces, no debes de vivir con temor. La vida, no te invitaron a la vida a que no te pase nada. No, te van a pasar cosas,
y te van a pasar cosas que no van a ser agradables. Como por ejemplo, no sé, haciendo deporte una vez, yo estudié artes marciales, me quebré la rodilla izquierda. Pues yo quería hacer eso, no, ¿verdad? Pero me la quebré. Ahora, ¿qué haces con lo que te pasó? Pues aprendes, te fortaleces, fortaleces tu cuerpo y mejoras y sigues creciendo. Entonces, el miedo no te debe paralizar. Eh, el- lo que muchos le llaman fracaso, se convierte fracaso en la mente. Eh, cuando, Tú cuando te solito, haces chico, tú solito te lo pones, pues. es correcto, los retos, la vida, te invitaron a la vida. A ver, hagamos un análisis. A la vida venimos y nacemos llorando. Sí, Entonces la gente cuando ve a alguien llorando cree que es dolor y no es cierto. felicidad. Para nacer y respirar lloramos al salir de la mamá. Y luego, ¿qué sucede? Suceden cosas difíciles. Nos cortan el cordón umbilical, que es una separación. Entonces, eh, y hay sangre cuando nacemos. Entonces, el concepto de todo eso lo tenemos mal pensado. El concepto es que la vida nos invitaron a vivirla. No nos dijeron no te va a pasar nada. Ujú. Eh, entonces los retos son normales de alguien que va a tener éxito o no. ¿De qué depende el éxito? Sí, depende de muchos factores externos, pero también de tu actitud. Entonces, tu actitud que tengas ante los retos, por ejemplo, ves una pared enfrente, ¿qué haces? No, pues me doy la vuelta. No, pues es muy larga. Ok, no, pues es muy alta. Y empezaste a verle todo el por qué no. Sí. Entonces la pared, a lo mejor con un martillito le empiezas a pegar en medio y lo rompes y cruzas. Y no necesitaste tumbar toda la pared, necesitaste abrirte un hueco, ¿no? Y los retos son lo mismo. A veces necesitará la ayuda de otros y juntos brincar la pared y sube uno y jala al otro y brincan la pared, que son los retos. Entonces, si todo lo vemos como problema, que esa es una palabra que deberíamos todos quitarnos de nuestro diccionario, porque no son problemas, son retos, y esos vas a tener, y ojalá tengas muchos en tu vida. Sí. Los retos son buenos. No, y te abren más, o sea, te hace, tú mismo sientes Superarte. superarte Claro, y te abre la puerta ahora sí a, pues, a lo que va siendo, pues, a tu vida. Si cruzas un charco y ese charco hay oro, pues, sí, de hecho, los grandes éxitos que ha tenido las personas en la vida han sido a través de problemas. Em, Claro, hay otros que son a través de que se equivocaron en algo, ¿no? Como fue, cómo encontraron la penicilina, pues fue porque dejaron ahí eh, se les contaminó un vidrio donde tenían una prueba y se hizo moho y con ese moho se dieron cuenta de que eh, se, se- se moría cierto parásito y dices, ah, mira, aquí descubrí, y así descubrieron la penicilina, ¿no? como, Entonces, pues eso fue un descubrimiento. Pero cómo llegaron a eso? Pues haciendo pruebas también. O sea, no fue nada más de la casualidad. En ese caso sí, pero tuvo la inteligencia la persona, el doctor, de darse cuenta de que había, de que dentro de ese problema y de que se le echó a perder un experimento, se dio cuenta que ahí había algo adicional. Entonces, los negocios es lo mismo también. Metes dinero. La gente, ¿qué sucede? Ahorita vivimos en una época donde jóvenes están, por ejemplo, en YouTube Ujú. y crecen bien rápido. Y el tema del crecer y tener éxito económico, que es muy bueno y qué bueno que lo tengan, es si ese crecimiento económico también va aparejado a un crecimiento espiritual, a un crecimiento personal y no solamente estar viendo hacia afuera, sino también hacia adentro. sí. Y debe de estar equilibrado el hombre, el hombre y el no de sexo, sino de Especie. como especie debe estar equilibrado, no solamente pensar en el éxito económico, también el éxito de, de su ser interno, ¿no? Sí, por supuesto, porque muchas veces, como una persona que, como comenta, ¿no? O sea, debe haber un equilibrio porque
o mucho éxito monetario te puede llevar de repente y que no crezcas como persona, te va para abajo, Ujú, ¿no? Te va ujú. para abajo y de qué sirvió todo eso que tuviste en tan poco tiempo, ¿no? Y Ah, bueno, vamos a decir que alguien tiene éxito económico y es muy rápido, ¿ok? Y a lo mejor ese éxito económico te hace, pues, ahora tener, pues, el poder de comprar otras cosas que antes no, y está bien, y ujú, es bueno eso, poder viajar a otros lugares, también es bueno, poder comprar cosas también es bueno, o sea, no está peleado el éxito económico con el éxito personal. El tema es que, vamos a decir, te gana el éxito económico porque ujú. llegaste rápido. Bueno, tienes el dinero para prepararte en otras universidades, en otros ámbitos que antes no podías tener. A lo mejor ahora puedes contratar a personas que te den rápido el conocimiento que a lo mejor con el éxito económico rápido no tuviste, ¿no? Y se vale. Los grandes éxitos de las personas se dan por rodearse de gente exitosa. Entonces, no viene solo el éxito. Esa es también una frase muy conocida, ¿no? Hay dos frases que me gustan mucho. El hecho de que te dicen, por ejemplo, dime con quién andas y te diré quién eres, Sí, ¿no? mi Que mamá me lo básicamente decía mucho a se mí. reduce mucho. Sí. Y el otro es, a lo mejor sí hay problemas, pero siempre debes de enfocarte en cómo solucionar. No te enfoques en el problema simplemente, ¿no? Hay una frase que utilizo mucho, a lo mejor de cura o lo que sea, pero que me gusta mucho, que es que alguien, oh, es que esto, es que aquello, es que lo otro, y solamente se enfocan en los problemas y es como, soluciones no problemas, ¿ok? Por favor, soluciones no problemas, dame soluciones no O problemas. si traes el problema, Ya te sabes el tráeme problema. la solución, ¿no? Ah, exactamente. Ahora, ¿cómo se va a solucionar? O sea, dejarte enfocar solamente en eso, porque si te enfocas en eso, pues realmente pues nunca vas a salir de ahí, ¿no? Sí, Ujú. yo en una plática que doy de liderazgo, les hablo mucho les digo, oigan, levanten la mano quién conoce, a ver ustedes, por ejemplo, ¿conocen la palabra esquizofrenia? Esquizofrenia. ¿Saben lo que es la esquizofrenia? Sí. ¿Qué es? Es que escuchas sonidos, ¿no? Ok, esa se llama esquizofrenia. Ah, ok. Y ahí es donde por eso hago ese ejemplo, porque la gente, la palabra que tienen en la mente es esquizofrenia, que es, todos la conocemos, es de que es Sí, Ujú. un problema mental, ¿no? sí. Sí. Ok, no, yo les pregunté por la esquizofrenia y tú le preguntas a alguien, oye, ¿por qué llegaste tarde? Es que el transporte. Oye, ¿por qué no terminaste? ¿Por qué no Ah, hiciste es bien que... este Ajá, trabajo? es que, Es que no pude llegar a tiempo, es que yo soy chaparro, es que soy alto, es que soy gordito, es que soy mujer, es que soy hombre. Entonces se convierte en una esquizofrenia que Ujú, que si lo queremos decir así Sí, en son forma excusas. normal, exacto, son las paros, las excusas y todo lo que te vas grabando que se convierte en tu forma de ser. Sí. Pero ¿qué pasa si tú te empiezas a grabar el sí puedo? Y dices, pero por supuesto que puedo. Y luego otra vez y pasa otra cosa, pero por supuesto que puedo. Y luego, no sé, tengo miedo a volar. No, por supuesto que vuelo. Y por supuesto, y por supuesto. Entonces, internamente vas haciendo que tu sistema de la mente y del cuerpo y del espíritu estén propensos al éxito. Sí. Entonces, para el éxito hay que prepararse. el, donde- De hecho, nosotros, yo antes jugaba fútbol americano, Ajá. aquí en Estados Unidos, y una de las lecciones que se me queda hasta el día de hoy es no excuses. Y si llegas Ujú, tarde, no hay excusa. ¿Por qué? Ándale, una milla ujú. alrededor. Y eso nos fue forjando y nos fue haciendo las personas que somos hoy en día. El fútbol americano te enseña Mucho, muchas lecciones, mucho. ¿no? Te enseña a trabajar en equipo número uno, Ujú, te enseña a ser líder. Yo era capitán de fútbol americano y pues ujú. siempre era empuja al equipo, tú empujas al equipo y te empuja al éxito, ¿no? Sí. Entonces, siempre yo iba atrás de los running backs. Ujú, Yo era un lineman. Y atrás, no de los running backs, perdón. De los wide receivers. ujú. Y a correr les ganaba, ándale. Y siempre se quejaban, ¿por qué me ganas? De que no sé qué. Que porque yo hacía eso, después de los entrenadores, no, pues este cabrón me está empujando, ¿no? O sea, yo pesaba 250 libras,
ganándole a unos chavillos de 190 libras, pues Ujú. obviamente, pues échale más ganas, ¿no? Sí. Entonces, sí, pues no excuses. Hay Y muchas sí, lecciones de éxito en el fútbol americano porque eh, es un trabajo en equipo. tuyo y es un trabajo en equipo. Y ganas en equipo. No mete Exactamente. el touchdown, no lo mete el ala o el running back o el quarterback. Lo mete el equipo. ¿Por Sí, qué? Porque para poder ese ala cachar la pelota y obviamente con sus habilidades y destrezas y poder llegar al área de gol, hubo otros que se tuvieron que romper el alma en una lucha sí, uno a uno o uno a varios, para que el otro tuviera tiempo de hacerlo, ¿no? sí, Entonces es un trabajo de equipo. Fíjate que yo me veo en mi trabajo así, me veo como más que un directivo, me veo como un coach de fútbol americano. Y, sí, y hace mucho tiempo que trato de verme así. Digo, la época de yo ser el quarterback, de yo correr la pelota y meter gol, ese ya pasó. Mi época ahora es ser un coach, donde estás viendo las jugadas, estás viendo qué, qué estás haciendo bien, qué está haciendo mal el equipo y cómo mejorarlo. Pero yo siempre le digo al equipo, yo no voy a meter el gol, son ustedes. De aquí estoy viendo el partido para cómo juntos, porque llegar también al el coach éxito. gana, ¿no? El coach Ujú. gana con Sí, ellos. claro. Entonces, yo estoy viendo las estrategias. Ahora mi trabajo es más estratégico que el hacer, eh, pero si fuera necesario meterme Campo. A la al cancha. campo y agarrar la pelota y partirme la alma con ellos, pues lo haces, ¿no? Pero el trabajo va volviéndose con el tiempo y el crecimiento en la dirección de una empresa, tu trabajo se vuelve más estratégico que de operar, ¿no? Y es un cambio muy interesante porque tienes que irlo entendiendo también tú, tienes que pasarle la bola a otros. Y es muy suave porque también eso trae madurez. Sí. Escuché por ahí que a usted también le gustaba pues, el fútbol americano, ¿no? Sí. ¿Qué equipo le da? ¿A qué equipos me Sí, gustan? Bueno, pues mira, como local, bueno, que ya no están locales, pues los los Chargers, ¿no? Chargers. Soy Charger fan, bien cañón. Acabo de ir hace 2 semanas a un juego que hace mucho tiempo no veía un juego tan bueno. Se perdió en los últimos minutos, pero fue contra los Dolphins. Los Pero Miami me Dolphins. impresionó que todo el estadio, faltaban 2 minutos para terminar el juego y todo el estadio estaba lleno. Nadie se quería ir porque pues Estás ahí estuvo entretenido, muy ¿no? bueno ese juego y fue el primero de la temporada. Pero bueno, sí, los Chargers siempre he sido fan. Y de otros equipos como Dallas, Los porque Dallas. tuve oficina en Dallas, en Texas, mucho tiempo. Televista teníamos Oficinas. headquarters en Dallas y viví en Dallas, de hecho. Mi hijo ahí fue hecho En Dallas. en Dallas. Y bueno, pues sí, el equipo de Dallas es también otro de los equipos que me gusta. Y por mi papá, que en paz descanse, tengo mucho cariño a los Green Bay Packers, ¿no? ¿Dónde son ellos? Los Green Bay, pues acuérdate que ahí él fue el Vince Lombardi, Ajá. el cual se hizo el trofeo fue el entrenador de De los ellos. Green Bay Packers, ¿no? De Green Bay. Ujú. Ok. ¿Y usted no jugó fútbol americano? Sí, jugué un tiempecillo, pero mi deporte que más hice fue artes marciales, un poco de béisbol, algo de tiempo de béisbol, pero sobre todo artes marciales. Tuve 22 años estudiando, Ok. fue un buen rato, como de los Entonces, 8 a los 30. entonces todo eso pues le fue enseñando diferentes Sí, lecciones, ¿no? En cada sí, deporte. sí, los deportes, el competir, el entrenar, el mejorar, o sea, el humano tiene que ser equilibrado, tienes que mejorar, tienes que trabajar tu cuerpo, pero al mismo tiempo tienes que trabajar tu mente. Y otro que se nos olvida, no sé por qué se olvida mucho, el espíritu. Ujú. A mí me da mucho gusto que ahora ya veo que las personas hablan más del espíritu. Eh, yo me acuerdo hace muchos años, Ángelo, cuando empecé
ya con Telvista. Yo estaba bastante chavo, andaba en los late 20s y yo me acuerdo que yo a mis colaboradores les decía, que Dios te bendiga, y se les hacía muy raro. Entonces alguno me empezó a copiar eso y a sus colaboradores les decía, Dios te bendiga, y la gente se sentía así como, qué loco, ¿Qué ¿no? onda? ¿Qué onda que se bendicen, Sí. Y hoy veo mucha gente que le dices, por ejemplo, en las tiendas, hey, que pase buen día, que Dios lo bendiga. Igualmente, que Dios lo bendiga. Entonces, pero ya lo escucho más. Y Sí. entonces el nosotros estar, le digo por el espíritu, ¿no? Eh, Trabajar la parte espiritual, que es lo que se queda, es lo que es Lo que queda perpetuo, aquí. ¿no? Sí. Ahorita nosotros estamos en una etapa humana donde yo siempre digo que este es un traje espacial, ¿no? Del alma, Sí. y este se queda en la tierra, y lo que se va de aquí El y que espíritu. dura es el espíritu. Entonces la pregunta que debemos hacernos y cómo lo trabajas, ¿no? Sí. Y entonces también lo trabajas, no es rezando nada más, es meditando sobre quién eres, qué haces, qué cosas buenas y qué cosas malas has hecho, qué cosas buenas estás haciendo y cómo mejorarte. Y entonces y leer sobre eso y hablar con gente. A mí, por ejemplo, cuando me invitan personas como ustedes, jóvenes, en desarrollo, en todos los aspectos, me encanta. Porque hace no mucho, Ángelo, aunque parece que te llevo 100 años, y probablemente sí, este, hace no muchos tenía tu edad. Y es bien rápido. Mi papá me lo decía, mijito, bien rápido vas a llegar donde estoy yo. Y Sí. sí, sí, llegamos rápido. Entonces, eh, es padre también cuando has vivido la vida exigiéndote, es padre porque pues la vives contento, ¿no? Sí, exactamente. Y aparte de todo, lo que te llevó a ser la persona que eres el día de hoy, que fue como, nunca te perdiste en el camino, tratando de encontrar, pues todos, creo que todos estamos buscando el éxito de la vida, ¿no? Pues, Ujú. creo que es lo que nos mantiene funcionando y aparte, pues la familia y todo eso. Pero usted nunca se perdió en el camino de decirse, ¿sabes qué? Pues aquí, o sea, ya no hay luz aquí. O- Claro, te digo, mira, a mí se me quedó muy grabado una frase que vi una entrevista que le hacen a Michael Jordan, Ujú. el jugador de básquetbol. Y él decía algo que me gustó mucho, decía, si tú me mides a mí como el mejor basquetbolista, lo soy. Fíjate qué interesante. Pero si me mides por el que más errores cometió en el básquetbol, lo soy. Entonces, y te presentaba la estadística. Más fallas de tiros a la canasta lo tiene Michael Jordan. Oh, wow. Ajá, entonces si lo ves como fracaso, pues Es un dices, pues fracaso. fracasaba, Sí, ¿no? Y si lo ves con éxito, pues también. también. Entonces, tratando de contestar tu pregunta, para poder llegar a lograr cosas, siempre vas a haber hecho errores, Sí, siempre, tanto en lo personal como en lo profesional, en todo. Em, Nadie te prepara para el éxito y nadie te prepara para el fracaso. Por eso yo creo que el fracaso sí necesitan prepararnos también. ¿Qué es el fracaso? El fracaso no se convierte en fracaso hasta que tú te lo crees fracasado. Tú te haces fracasado, tú te piensas fracasado. Mientras no creas eso, ¿qué sucedió? Pues tuviste hiciste algo que no funcionó y tienes que cambiarlo. Punto, hasta ahí. Pero eso de agarrar y estarte latigando la espalda diciendo fracasé, sí, pues no, no, porque no te sirve de nada. Entonces, mira, decisiones equivocadas, claro que sí. Eh, Negocios que no funcionaron, varios. Este, Fíjate, uno que me llevó a tener un negocio que tengo ahorita y darme cuenta que no iba a funcionar eso. Y dije, ah, caray, pero acá hay otro nicho de mercado que nadie está atendiendo y atender ese nicho de mercado. Y es una empresa que sola trabaja, ¿no? sí, Entonces, eh, eh, sí, yo creo mucho en eso. Creo en que uno debe de
siempre estar viendo su vertical, o sea, tener muy presente cuáles son tus valores de los que no te debes de mover. Por ejemplo, tratar de ser un buen amigo. Eh, ¿Cómo? Pues con tus amigos, siendo respetuoso, siendo alegre, servicial, ayudar, ¿no? No esperarte que tu amigo te pida la ayuda que tú sabes que necesita. Ir inmediatamente a Y ayudar. apoyarlo, ¿no? Trabajar sin pensar en el horario, hacerlo por amor, hacerlo Sí. con ganas, hacer que tu reto sea tú mismo, no los demás. Sí, yo creo que mucha gente viene o sea, es tu 9 to 5 y te la pasas ahí viendo el reloj. ¿Usted qué piensa de los relojes que están en las oficinas? Porque yo, te lo digo porque yo, uy, Porque a mí me estresa. no, te lo digo porque yo antes que estaba trabajando en Tijuana, Ajá, en un departamento, ajá, sinceramente el trabajo de checar papeles, pues no es lo mío, no, ajá, no revisar papeles. ajá. Entonces había un reloj, me acuerdo perfectamente enfrente de mí, y revisar los papeles y haciéndome Ya, ya consciente. pasaron 2 minutos. Ya. Pero eran 2 Mira, a minutos mí me y se te pasa, hacía yo no eterno. creo en los relojes de pared por eso, pero por ejemplo, te voy a decir lo que sí me pasa. Me pasa que, ahorita me pasa mucho, que me apasiona tanto lo que vamos haciendo y lo que voy viendo con la gente que trabaja conmigo y con la que yo trabajo, Que se te va el tiempo. que se me va el tiempo y eso sí me he dado cuenta. Por ejemplo, llevo semanas que digo, ay caray, son las 8 de la noche Sí. y me entero porque una colaboradora le cierran el estacionamiento. Entonces me dice, híjole, voy a ir a mover mi carro. Y le digo, ¿por qué? Es que van a ser las 8. ¿Cómo? Entonces se te va el tiempo. Pero ¿cuándo se te va el tiempo? A ver, ¿cuándo se te va el tiempo? Cuando disfrutas el Como trabajo. ahorita, Sí. ahorita no sé cuánto tiempo llevemos, pero estoy disfrutando este momento con ustedes. Y si cada cosa que haces Te gusta. la disfrutas, fíjate que yo tengo una frase que le hice cuando estaba en la prepa. En la preparatoria fue una época muy padre para mí, por mis amigos que tengo todavía, y por esa época tan bonita y que me tocó con gente muy linda. O sea, yo sé que hay otras generaciones que no, y en mi generación mis compañeros y compañeras son gente muy linda, muy padres, sí, muy Transparentes. padre, muy trabajadores, gente, buenos amigos, y nos seguimos viendo y nos queremos mucho. Y, y fíjate que en esa época me gustaba mucho escribir, era medio romanticón. Y me gustaba escribir también al Higinio del futuro. Se me hace una tontería lo que estoy diciendo a lo mejor, pero le escribía al cuate que yo quería ser, ¿no? Entonces en algún momento hice una frase que la tengo en mi oficina, que dice, un líder no manda, un líder inspira. Y la he llevado a mi vida, ¿no? Eh, el, el, la persona que te inspira, ¿qué te inspira? No, pues me inspira confianza, me inspira trabajo, me inspira ganas, eh, me inspira querer ser mejor. Entonces, ¿cómo lo hace alguien? ¿Cómo te inspira alguien? Con el ejemplo. Sí. No hay otra forma. Bueno, hay muchas formas, pero el ejemplo es el más grande, porque es el que más arrasa, es el que más jala, el ejemplo, ¿no? Entonces, mm, cuando me invitan, por ejemplo, como jóvenes como ustedes, ¿no? Me encanta esto, les decía, porque siento que ahí sí dejas una semilla en la mente de gente buena, honesta, trabajadora, que vean qué padre todo lo que han hecho, en poco tiempo, cómo hicieron esta área, esas ganas que tienen, síganlas motivando, o sea, ustedes sigan motivando, sigan buscando nuevas formas, nuevas estrategias de llegar a más gente, de trabajar distinto, no copien las cosas ni de los adultos, ni de los jóvenes que hacen las cosas rápido y éxitos rápidos. Copien las cosas que perduran. Sí. Esas son las cosas ¿y qué perdura? El buen trabajo, la felicidad, el amor, el compañerismo sano. Eso es lo que perdura. Sí. Y a lo mejor la amistad entre ustedes, pues
llegarán a viejitos y seguirán Acá haciendo cosas platicando. nuevas, ¿no? Sí. Y ya no serán con aparatos como estos, serán otras cosas. Sí. Este es tu fax. Para cuando Ah, tú ya. tengas mi edad, este es tu fax. Entonces, ¿cuál va a ser el Ahora son iPad? los micrófonos No, acá imagínate volando. cuál va a ser el iPad de aquel momento, ¿no? Y al rato se va a ver obsoleto completamente No, esto, sí. Vamos a sí, llegar. sí. Los hijos, ¿y esto? ¿no? Vamos a ver el video y usábamos esto. Sí, sí, sí. No, bueno, ahorita tú le platicas a como chavos con ustedes, yo tengo, mi hijo tiene 20 años y mi hija tiene 25, entonces tú les platicas y te dicen, ah, neta, ¿había eso? Y Sí. tú, sí, mi hijita, pues, y ahí te va, y esto es lo padre, saber, tuvo que haber eso para llegar a lo que hay ahorita, Sí. porque si no hubiera habido eso, no existiera lo que hay ahorita. Sí, ¿no? Entonces, nosotros somos lo que somos ahorita porque otros hicieron otras cosas para que llegáramos ahorita. Por ejemplo, a mí me gusta mucho honrar el pasado. Eh, si tú te fijas, hubo gente que perdió la libertad, que perdió la vida para que nosotros tuviéramos libertad. Sí. Hubo gente que tuvo que conquistar, por ejemplo, hay películas muy padres que dicen How the West Was Won, cómo se ganó el oeste y cómo vinieron gente que venían del este de Estados Unidos hacia conquistando los lugares, la tierra, lo árido de ciertos lugares y llegar hasta California y sí que después fue la cuestión del gold rush, ¿no? Del oro, Sí. pero cómo fueron conquistando sus miedos para poder llegar a donde nosotros estamos ahorita. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros, a los que estamos en esta época? Mejorar. Dejar las cosas mejor. Claro, Sí. exacto. Dejar las cosas mejor. Y no te lo digo ahorita porque tengo 58 años, te lo digo, te lo decía y te lo dice el cuate de 21 años que así pensaba a los 21, como la edad de Ángelo. Y pensaba a los 30 que tú tienes ahorita y a los 20 y tantos que tendrás, ¿no? ¿Qué edad tienes? 23. 23. Fíjate, a esa edad pensaba así, el que teníamos, que tenía que hacer cosas que perduraran y que tenía que hacer cosas para dejar. Y Sí. entonces, pues, el otro día me preguntaron que qué es el éxito. Le decía que no sé, pero que a las 5 de la mañana sí empiezo a buscarlo. Sí. Si te levantas temprano y le echas Empezar el ganas, día. pues algo te vas a encontrar bueno, Sí. ¿no? ¿Qué ha sido, qué es lo que le motiva a usted día a día, para seguir dándole, pues, a la vida, ¿no? Pues yo siento que todos nosotros, algo en mí me motiva, algo en ti te motiva, Sí. algo te motiva, Ujú. pero que es ese como, porque sea la edad que tiene, pues le sigue dando y le sigue dando. No Ujú. estoy diciendo que está grande, No, no, pero para ti sí estoy grande. Y es cierto, porque mira, que la pregunta es, y te digo para ti por la diferencia de edad, ¿no? ajá, Eh, yo creo que el motivo es un motor, ¿no? Un sí, motivo viene motor, un motor. O sea, ¿qué me mueve? Pues mira, yo tengo un carácter así, mi carácter pues soy entrón, me gusta el reto, siempre me han encantado los retos, y ese es algo que se va volviendo una actitud de día a día. ujú, Entonces me levanto pues, por ejemplo, lo primero que me pasa en la mañana, me levanto y ya hace muchos años que lo primero, y se lo digo, siempre se lo ofrecí a Dios hace mucho, que las primeras palabras que salían de mi boca en la mañana iba a ser un agradecimiento, ¿no? Entonces, lo primero que hago en la mañana al despertar, que sale de mi boca, es gracias Señor por este día, te invito a que camines conmigo, etcétera. Y no quiere decir que no vas a hacer tonterías o que no te vas a equivocar, sí, sino tú lo que quieres es que, pues, que la parte es espiritual y Dios en ti, pues que esté presente, ¿no? Entonces ya, pues digamos, ya salgo con esa parte espiritual en la mañana. Y, me motiva, por ejemplo, muchísimo ahorita, por ejemplo, un proyecto nuevo que es estar en una industria nueva inmobiliaria, aprender, mi experiencia ponerla al servicio de otros. eh, me motiva mucho, por ejemplo, tener hijos jóvenes y que vean en mí alguien que a los 58 años le he hecho muchas ganas.
Pero eso yo lo vi en mi padre también. Mi papá tenía 63 años y seguía en friega. De hecho, a los 63 años dejó su mundo de trabajo en ventas a convertirse en alguien en ventas, pero de electrónica, de nuevos aparatos electrónicos. Y esto te estoy hablando de 1990, 91. Y entonces a mí sí me impresionaba que era fácil de adaptarse. Y él decía eso. Tú tienes que ser siempre alguien que te adaptes fácil al cambio. Sí. Y si tú te fijas, eso en Estados Unidos le llaman early adopters, ¿no? Ujú. Las personas que rápidamente se Adaptan. adaptan al cambio son las que más se van con la ola hacia arriba, ¿no? Y las demás, pues las olas les llegan pero ya abajo, ¿no? Sí, se lo Ya, comen. ya no están en la cresta de la ola, ¿no? Entonces a mí me motiva mucho la parte de aprender, me gusta mucho aprender, me gusta mucho leer también, entonces eso yo creo que tiene que venir de adentro, de la fe, las ganas, el amor a la vida. eh, no estoy agarrado así de que quiero vivir 150 años, no, sé que lo único que tengo hoy es este día, Sí. esto es lo que tengo y por eso lo tengo muy claro, por eso se llama presente, porque el hoy es un regalo, que es un presente que te dio Dios. Entonces, y lo vivo así, con esas ganas de que dicen todos, vive este día como el último de tu vida. Y sí, Entonces es espero cierto. que no sea el último, No, pero pero sí quiero te cambia tu disfrutarlo. mentalidad. Quiero disfrutarlo, ¿no? Al máximo. Sí te cambia. Yo esa frase, tengo 21 años, la empecé a usar. Live your day like it's your last. Y Sí, sí te cambia, realmente esa frase sí es como te toca y dice, ten el mejor día, haz lo mejor que puedas sí, y mañana pues haz otro día. sí. Y si eso, ahorita que tienes 21, cuando tengas 58, que es mi edad, lo sigues haciendo, ¿qué crees que pasó? Pues se te convirtió en una forma de ser. Sí. Al principio le tienes que decir a la mente, vas para acá, vas para acá, vas para acá, vas para acá. Y muchas veces las cosas de la vida te quieren cambiar, ¿no? Te jalan, ¿no? Sí. Y tú, no, 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 vente para acá. Y entonces que siempre estés en tu vertical. Entonces un día, en una hoja, así, en la casa, agarré y dije, ¿cuál es mi vertical? ¿Qué quiero yo? ¿Cuál es mi misión y mi visión como persona? ¿Qué quiero? ¿Qué es lo que yo quiero de mí? Entonces cuando esas cosas las empiezo a trabajar, es bien padre. Yo tengo libretitas donde apunto, ¿no? Todos los días voy a reuniones y veo a todos los colaboradores y Así lo he visto, sí, que empecé ahí desde yo el siempre principio. apunto, siempre apunto. Entonces tengo libretitas de cada año. Wow. Haz de cuenta que cada año tengo una libretita nueva. Y esas libretitas, cuando la termine el año, le pongo con una etiquetadora, le pongo El año. el año. Y las tengo desde 1990 hasta ahorita. Entonces, hay veces en que digo, ¿dónde dejé esto? Y me voy a una libretita, veo, digo, no, este no está. Y encuentro cosas Es como su memoria. Sí, y Es- encuentro cosas, por ejemplo, de cosas que cómo pensaba en aquella época y digo, wow, ¿Qué onda? qué loco, Sí, ¿no? Porque vuelves a ver al Higinio Chavo, ¿no? sí. Pero ese sigue viviendo en ti. No, no, la edad no la edad es un estado mental. La edad no define más que cuánto tiempo llevas aquí. Por ejemplo, a mí me gusta presumir mi edad, porque cuando tenga 90, pues qué padre, es un regalo de Dios. Tengo una tía que falleció en noviembre del año pasado, de 91 años. Entonces, y estaba completita, lúcida, platicabas horas con ella, hablaba perfectamente, y me dicen, ¿de qué murió? Pues se apagó. Así es como un foco que da mucha luz, y de golpe ¡pum! Se apagó. Una velita. Pero la luz que dejó la llevan, no yo, nada más, porque yo le agradezco a Dios haber tenido esa tía, muy linda, muy inteligente, pero esa luz de lo que ella era, la dejó en un chorro de gente, en mucha gente que iba a visitarla. Entonces, y siempre platican muy bonito de ella. Entonces, pues entonces quiere decir que su luz no se la llevó y no se apagó, sino se queda en los demás, ¿no? Entonces, te va a pasar eso también a ti, Sí. porque
al principio te digo, le vas a educar a la mente a cosas positivas. Oye, que empecé a hacer el negocio de comprar carros y venderlos y resulta que no me dejó tanto. Ok, ¿puedes hacerlo mejor? Sí, pero no quiero. Ah, ok, y ahora voy a hacer este otro negocio y ya aprendí de ese negocio cómo comprar y vender. Entonces sí, sí obtuviste una experiencia, ¿no? Sí, Entonces esa experiencia la vas a ir llevando a todo. Si a esa misma experiencia le metes buenos principios, le metes espiritualidad, que seas una persona que seas confiable, que seas una persona que te encargan un proyecto y los que te lo encargan saben que lo vas a cumplir y que lo vas a desarrollar lo mejor que se pueda, entonces pues vas a tener éxito en lo s- que sea que busques. sí. Usted, nos platicó que ha tenido muchas empresas. ¿Usted cuál es como el key point? ¿O cuál es como el indicador que de aquí párale? ¿O hay que tratar de otra cosa? O sea, que como que... Porque lo estás dando, obviamente va a haber pérdidas, ¿no? Obviamente. Pero como, ¿cuál es el punto donde dices, esto ya no va a dar? Pues mira, hay varios, los humanos, cuando a veces te enamoras de tu proyecto Sí, y te enamoras tanto que cuando las empresas tienen sus ciclos, ¿no? Los negocios tienen sus ciclos y las industrias tienen sus ciclos también. Mira, te voy a poner ejemplo. Imagínate que nos hubiéramos aferrado al Viper y estaba increíble el Viper, ¿eh? Y nos hubiéramos aferrado y le hubiéramos metido más dinero y más dinero y más dinero, el celular iba a quitarte eso. sí, Entonces no te pelees con el cambio. Al revés, lo que le ibas a meter al Viper, empiézaselo a meter a la nuevo cambio. sí. Y entonces, si no, pues sigues perdiendo. Y lo que ganaste de experiencia, no lo pusiste en práctica para ti, para una nueva industria. Mira, yo cuando empezamos las call centers, eh, me acuerdo ahí tengo una historia interesante que no es de hace muchos años. eh, y pues crece mucho el call center. Desgraciadamente, que empieza a crecer también la competencia. Y digo desgraciadamente porque la competencia no siempre hay una competencia que respetas, ¿no? Sí. La competencia, a mí me encanta la competencia porque te hace ser mejor. Te empuja. Pero, ¿mandé? Te empuja. Claro, mucho. Y te jala y te empuja y te hace que tus equipos y tú Y se pongan las darle. pilas y pienses en mejoras, Sí. etc. Pero luego empieza la competencia que es la que todo lo echa a perder y echan a perder a industrias, ¿no? Ujú. La desleal, la competencia pues, que, que en vez de invertirle en su personal, busca quitarte el tuyo y entonces así es. Pero así es la competencia, ¿no? La competencia es acérrima en todo. Entonces, eh, yo me empecé a dar cuenta que la industria del call center, como call center, la que había en ese momento, ya iba a ir cambiando. Habían métodos nuevos, nuevas tecnologías, y si nosotros no nos poníamos a la par de lo nuevo, pues, y que seguíamos casados con los métodos del call center tradicional, pues íbamos a desaparecer. Y entonces empecé a voltear a ver las redes sociales. Estoy hablando del 2007, 2008. Facebook. No existía. Facebook en el No, sí 2008. existía el Facebook, pero la gente no lo veía como algo donde se pudiera atender o Ok. servir o vender. Entonces empecé a platicarlo con ciertas personas. De hecho, me asocié con alguien que no veía esa industria, no la veía, no creía en eso. Sí. Y durante 5 o 6 años me detuve. Y fue yo me detuve, no me detuvo él, me detuve yo por no creer o no apostarle en lo que yo estaba creyendo, ¿no? En la tecnología. Que eran pues, las nuevas formas de la comunicación, que la Transmitir. comunicación se iba a hacer en las redes sociales. Entonces, en el momento en que empiezo así como a vislumbrarlo ya como una forma de atender a los clientes
o prospectos o venta o comunicación entre las personas, Ujú. empiezo a desarrollar unos sistemas para atender vía redes sociales. Ok. Y hice una empresa de eso. Y entonces empezamos a crecer mucho en atención de vía con redes sociales. Y pues es una ¿Y empresa que todavía tengo. cómo fue que todavía tiene la empresa? Sí. ¿Cómo se llama? Pues mira, es una empresa que se llama Snacks, pero es una empresa que lo que hace es atender a la industria de la atención a ciudadanos en las ciudades. Ok. O sea, haz de cuenta que mis clientes son ciudades o estados. Entonces lo que hacemos es toda la atención ciudadana. Ajá. Si el ciudadano le dice al gobierno, oye, aquí hay una luminaria que está fundida o hay muchos baches en mi colonia, hay una foto y la suben a Instagram o la suben a Facebook o la suben a Twitter Ajá. y el gobierno la agarra y dice, voy a atenderte a ti ciudadano. Y entonces el sistema de nosotros lo que hace es que la manda a diferentes áreas del gobierno para que sean atendidas. Oh, Se wow. atienden y después se le comunica al ciudadano. Entonces eso lo vengo haciendo desde el 2009, más o Es menos. por eso que usted le da tanto énfasis en lo que va haciendo en el servicio pues, de la ciudad, ¿no? Sí, es correcto. Oh, Porque aparte me toca ver, por ejemplo, los dolores que vive el ciudadano, cómo los veo, pues con lo que el ciudadano nos dice sí. en los sistemas. Sí. Entonces tengo ciudades, 5 ciudades que atiendo. Wow. Bueno, la empresa de nosotros, y que esa atención ciudadana se convierte en cosas reales de soluciones para el ciudadano. Por ejemplo, en, mi, en el puente peatonal que está por mi casa no hay luz. Entonces el municipio ya sabe, se entera que no hay luz y hace sistemas para atender esa necesidad ciudadana, la atiende, pero ¿qué pasaba antes? El ciudadano no se daba cuenta Sí. de que pues sí, ya se daba cuenta cuando caminaba por ahí, pero no se daban cuenta la mayoría de los ciudadanos de lo que el gobierno sí estaba haciendo. Y entonces es una manera de entender al ciudadano y atender al ciudadano. Sí. Pero también el gobierno necesita decirles, oye, ya te atendí. Entonces es como que el ciudadano decir, órale, qué padre, sí es cierto, sí están escuchándome. Sí. Una pregunta. Basándome pues, a lo que me está comentando, Ujú, ¿usted nunca ha pensado, pues ahora sí, yo sé que me voy muy, muy a lo loco, ujú. a entrar como gobernador, o algún sector, ahora sí de... Es que se lo digo porque, sinceramente, yo no creo que algún gobernador en México esté haciendo esos Ya tipos. Ángelo quiere votar por usted. Gracias, Ángelo. No, Ángelo, yo sí tengo muy, muy claro que mi función Ajá. es empresarial y mi función es alguna vez sí me han dicho, me han ofrecido ahí que entre en campañas políticas como candidato, pero Sí. no, yo tengo muy claro lo que quiero de desarrollar. Sí déjame decirte, Ian, que sí hay políticos Ajá. muy, muy, Conocidos. muy metidos en la mejora de técnicas y tecnologías. Yo conocí muy de cerca a uno que fue alcalde de Querétaro, Marcos Aguilar, eh, que ahorita sigue en la política nacional en el Estado de México. Y es un hombre que está en esa época de siendo alcalde, estaba muy clavado en la atención del ciudadano. Eh, y así he conocido a otros, pero él me llamó mucho la atención porque estaba muy, muy metido en cómo mejorar la atención al ciudadano. Sí. Entonces, cuando hay personas que, Les que, importa que eso. realmente les importa el servir a los demás, y sí hay políticos, no solamente en México, en otros países, en Estados Unidos también. Sí. Claro, hay de todo, ¿no? En la viña del Señor, pero sí hay políticos buenos de carrera que les gusta servir. No, y qué suave que les importe pues Ujú, su ciudad y que le ujú. importa pues mejorar todo lo que va haciendo pues donde camina el Mira, ciudadano. y es bien sencillo calificarlos, bien sencillo. Tú calificas por lo que ves. Entonces, ¿cómo ves las ciudades? ¿Cómo ves los estados? Y cuando caminas por él, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes seguro?
te sientes, ves la ciudad y le ves mejor, ves mejores servicios, eh, ves inversión en carreteras, en mejoras, etcétera. Y entonces, pues ahí viene hasta en la Biblia, ¿no? Que por sus, ¿cómo dicen? Que por sus, eh, por lo que hagan los vas a conocer, ¿no? Sí. Entonces, pues eso es como calificas a un buen político, por las cosas que haya hecho por los demás. Entonces, sí, sí hay buenos políticos. En Baja California hay buenos políticos. Actualmente hay buenos políticos. Ok. Espero que sigan así. Sí. Que sigan No, mejorando. cambia, ¿no? Sí. Mujeres, por ejemplo, hay gobernadora y alcaldesa, ¿no? En Tijuana. Qué padre. Digo, es que el buen trabajo no viene de hombres o mujeres, no viene de un ambos, género, sí, de un género, en específico. viene de la actitud del ser humano. Sí. No, la verdad que suave, pues que sí apoyen lo que van haciendo por su comunidad, ¿no? Ujú. No sé si tú tienes otras preguntas. Yo la verdad, a mí me interesa mucho sé que usted da conferencias, Ujú. ¿ok? La verdad es que me interesa mucho a mí esa parte, no se me llama mucho la atención, saber cómo comenzó en ese ámbito, cómo se animó a empezar a dar conferencias, porque una cosa es a lo mejor trabajar con mucha gente, pequeños grupos y demás, a, a compartir tu experiencia ya con una auditoría más grande, ¿no? ¿Cómo Ujú. empezó? ¿Qué experiencia nueva les dio? ¿Qué aprendió? ¿Qué le gustó de eso, de ese ámbito? Este, y principalmente, cómo es que lo maneja junto con todas sus actividades empresariales, ¿no? que tiene? Mira, ¿cómo empecé? Yo creo que todo empezó desde niño, que alguna vez mi papá, tal vez por retarme a- a que, a que, a que superara y fuera superando miedos. Ujú. Yo me acuerdo que íbamos a la iglesia en Tijuana, y en una iglesia que en la colonia donde vivíamos, en la Chapultepec, la iglesia del Espíritu Santo. Y es bien grande la iglesia esa. Y entonces, a la hora de donde las personas leen la primera o segunda lectura, siempre dejaban el micrófono abierto a ver quién se animaba. Entonces mi papá me decía, órale tú. Y yo tenía 8 o 9 años, ¿no? Y yo, ¿cómo? ¿No? Me daba miedo, ¿no? Hasta que un día siempre me decía, órale tú. Y yo ya no quería ni ir a misa para que no me estuviera diciendo, ¿no? Ujú. O sentarme enseguida de él para que no le llegara la manita. Y entonces, algún día, pues, me dijo, órale tú. Y pasé con miedo y todo, y leí la lectura, y y no volteé a ver a la gente más que ya cuando bajé vi la gente. Y entonces eso me despertó el que sí podía, ¿no? El que sí podía hablar, ¿no? El que sí podía leer y, y, y eso, quitarme el miedo, ¿no? Las primeras veces que me invitaron a dar pláticas fue ya obviamente cuando terminé la carrera, empecé a trabajar, y de las primeras invitaciones fueron universidades. De hecho, de las primeras fue mi alma mater. Me invitan a un congreso de ingeniería en el TEC de Monterrey. Y la pregunta estuvo muy padre porque era, tú acabas de terminar hace 4 o 5 años de ser egresado. Eh, ¿Cómo lo has vivido eso? ¿Cuál ha sido tu experiencia trabajando? Y yo estaba en ingeniería en Telmex, ¿no? Entonces, en Telmex. Y mi plática fue de mi experiencia esa que había vivido como estudiante, el cambio a ser Mm. profesionista, y ahí empecé a hablar de la parte, fíjate, de la parte espiritual. Entonces, de que todo termina siendo que es que espiritual creemos que es religioso, y es mentira. Sí, no, esto es... Espiritual es cómo haces las cosas con miedo y cómo terminas haciéndolas. Espirituales, cómo mejoras tu ser, ¿no? Entonces empecé a dar pláticas, y vi que no me tiraban tomates y huevos, De que, bueno, y que a veces te aplaudían. Entonces, te sientes bonito que lo que transmitiste llegó. Mm, Eh, con el tiempo, eh, por, por cuestiones de mi trabajo, empecé a tener
más gente a mi cargo, más gente a mi cargo, más gente a mi cargo, más gente a mi cargo. Y entonces Ya estaba ah, acostumbrado en hablar. empecé a darles pláticas de bienvenida y entonces yo les decía, el éxito de, por ejemplo, de Telvista, pues yo no lo veía a tener 10,000 y tantas personas a mi cargo. Yo pensaba, no, hombre, si llego a tener lo que tiene Telnor, que en esa época tenía creo que 1,100 colaboradores, pues Telnor era una empresota, ¿no? Entonces yo decía, wow, qué padre La verdad llegar a que dirigir tantos, ¿no? 10, ¿cuántos? ¿Dijo 10,000? 10,000 y tantos, sí. ¿Cómo lo hizo con la comunicación? Así con ellos. El tema fue que yo me comprometí conmigo Ajá. a que a todos los colaboradores que llegaran a la empresa les iba a dar una plática de bienvenida. Y al ratito, pues ahora sí que dicen, me ganó el éxito. Sí. ¿Cómo? Pues es que te gana porque de hablar con 30 personas que estabas contratando, a hablar en la semana con grupos de 120 el lunes, 120 el martes, 120 el miércoles, 120 el jueves, y los decía, el viernes ya no me pongas gente, porque necesitaba descansar. Pero eran de hablar 2, 3 Los horas. movías por secciones así, ¿sí? Es que 120 eran los que nos cabían en el auditorio de la empresa. Ok. Entonces, y yo les quería dar la bienvenida a todos, ¿no? Y alguna vez contratamos lo que antes eran en las torres en Tijuana, Sí. en la parte de abajo había 3 salones y los podían abrir los tres para hacerlo uno grandote. Y alguna vez lo contratamos para darles plática en grupos grandes de bienvenida. Y esa bienvenida, Samuel, que era una bienvenida a la empresa, terminó modificándose en mi plática por cuestiones, mira, yo estaba chavalón, ¿no? Pero luego ya no tan chavalón, porque andaba entre los 30 y, Ok. y mi plática Ya, se ya fue no estás chavo. modificando. Ok, está bien. Sí, se fue modificando porque me fui dando cuenta de que mis colaboradores jóvenes de entre los 18 a los 20 y tantos, 30, pero sobre todo los chavos, pues me preguntaban cosas después de las pláticas o me compartían cosas muy personales después de las pláticas. Y entonces eso que me comentaban, pues me conmovían y me dolían también. Cosas, por ejemplo, pues que no los habían preparado bien en su casa, con valores, al revés, ¿no? Vienen con cosas como pues, daños, ¿no? Miedos. Trastornos. Pues imagínate que alguna vez alguno llegaba y me decía, no, es que a mí mi papá me golpeó, cosas así, ¿no? O mi mamá esto, o mis hermanos, o la vida, ¿no? O se me murieron. Entonces, híjole, uno que me acuerdo mucho, que en una Navidad sus papás se habían ido de viaje con sus hermanos y él se queda con una tía y los papás se fallecen con todos los hermanos en un accidente de carro, yendo de Tijuana a Sonora, sí, un camión se los llevó y se murieron también del camión, Qué hubo feo. gente muerta. Entonces, todo eso, pues, te va conmoviendo, ¿no? Entonces, mi plática de ser una bienvenida a la empresa se convirtió en una bienvenida a la vida. Y así le empecé a ver cómo, o sea, sí les voy a dar la bienvenida a la empresa y a trabajar en equipo, pero también tengo que, por alguno que de ellos que traiga cosas espirituales, Sí. también empezarles a tocar el corazón, ¿no? El espíritu, es decir, entonces yo lo hice porque así lo creí en ese momento y eso pues siempre me ha movido tratar de servir, ¿no? A lo mejor me equivoqué en cosas, ¿no? Que alguna vez comenté o no lo dudo, ¿no? Pero Sí. siempre lo que salga de ti, si es por servir, pues va a ser bueno, ¿no? No tiene por qué ser malo. Y, y entonces me empecé a dar cuenta de que al platicar con la gente conectaba y, y entonces empecé a dar más y más y más pláticas. Entonces, siempre en las pláticas, sean de tecnología, sean de liderazgo o de, por ejemplo, tengo una que es calidad en el servicio, etcétera, que me invitan así como ustedes que me hicieron el favor de invitarme hoy. Siempre
termino hablando de cosas el humano, el hombre, 360 grados, ¿no? O sea, el humano no lo puedes ver nada más cerrado en el trabajo. Sí, ¿no? Tienes que verlo en el trabajo, en lo económico, en lo espiritual, en la sociedad, en el deporte y en su desarrollo personal. Que yo creo que todo eso, la verdad, sí lo separa como otros, así directores, porque usted no ve una persona que está trabajando. Usted, aparte de lo que dijo, que se conecta y que, porque yo ya lo he visto que usted hace sus pláticas y aparte, pues, creo que la primera conferencia que puso su número Número en telefónico. su número telefónico. Y pues todo eso lo separa porque pues hay muchos directores que no quieren que tengan sus números. Ujú. Entonces, pues ahí me imagino que la gente le decía, no, pues un gusto y pues ahí les hacía las prácticas, ¿no? Sí, y además, ¿sabes qué? Mira, hay una gran diferencia entre involucrarse y comprometerse. Ujú. Dicen, hay un ejemplo bien padre que dicen, ¿cuál es la diferencia entre involucrado y comprometido? Y dicen, bueno, si fuéramos aquí chefs y nos tocara hacer huevos con jamón eh, para hacerle a gente que comiera, ¿qué necesitaríamos? Bueno, el primer ingrediente, pues huevos, Sí. y necesitaríamos una gallina que pusiera el huevo, ¿no? Y jamón, entonces necesitaríamos un puerquito que nos diera el jamón, ¿no? Pero entonces el involucrado es la gallina, ella pone el huevo y se larga. El comprometido es el puerquito, porque ese se muere para darnos el jamón. Entonces yo siempre digo, ya no le echen huevos, échenle jamón. Sí. Eso está bueno. Porque no te involucres, comprométete, Sí. comprométete con todo. Hay gente, o sea, yo por ejemplo, cuando digo hay que morirse pero no es morir de la carne, no es morir del físico, sino morir al viejo yo, morir a las viejas técnicas, a las viejas eh, formas de trabajo, Sí. entonces, y hacer cosas buenas, ¿no? Nuevas. No, sí, yo creo que nosotros entre los seres humanos, si empezamos a ver las cosas más pues así, pues el éxito Pues nos va a se llegar da, tarde o temprano. claro, te llega. Tarde o El temprano. éxito es el trabajo de muchas cosas al mismo tiempo y con muchas ganas. Ese se te va a dar. Sí. Para terminar, porque ya llevamos alrededor de 1 hora y 50 minutos, Fíjate, se me ha ido bien rápido. ¿qué sería un mensaje para darle a los jóvenes que están buscando el éxito, que están intentando de la A hasta el Z y ver si algo les da? ¿Qué es un consejo pues, para motivarlos o Ujú. algo? Pues mira, eh, la tenacidad Ajá. es que uno es eso, ser tenaz, o sea, que no porque pase tantito aire creas que ya fracasaste. No. Va a haber aire, va a haber agua, va a haber sol, y entonces que no seas fácil que te tumbe cualquier cosa de la vida. Eh, el ser responsable de ti mismo, no regalarle fíjate lo que estoy diciendo, no le regales la responsabilidad de tu vida al de enseguida. Es tu responsabilidad Ujú. ser. ¿Qué? No, pues yo quiero ser exitoso. ¿En qué quieres ser exitoso? Porque ahí viene la esquizofrenia. Es que mi papá, es que mi mamá. No, ser responsable tú de ti. Porque papá y mamá y hermanos y gobierno y eso, pues son externos a ti. Y lo que tú tienes en tus manos es a ti mismo. Entonces, ¿qué quieres hacer del mono de ti? Sí. Pues quiero hacerlo mejor. ¿Cómo lo haces mejor? Sigue estudiando, sigue preparándote, sigue leyendo, sigue estudiando. Por ejemplo, ahorita a ustedes que les ha tocado una época formidable de acceso a la información. Fíjate, de acceso a la información. Pero dentro de la información hay mucho cochinero. El 90% es Sí, cochinero. por supuesto. ¿Cómo vas buscando la información para metérsela a tu cerebro y a todo tu cuerpo? Por ejemplo, hay mucha pornografía. Quitar eso. Hay mucha cosa negativa. Busca la parte buena.
por ejemplo, pláticas de gente que te deje algo bueno. Por ejemplo, estas de TED Talks, otras son buenísimas, ¿no? La mayoría. Pero buscar, seguir, que tu búsqueda sea una búsqueda para ti, Sí. una búsqueda de mejorar tú. Es una. Dos, eh, fíjate que algo que he ido descubriendo es el cómo percibes el fracaso. Y el fracaso es, eh, te digo, es cuando tú algo que no te está dando resultado o no te dio resultado, te hace menos. Pero es porque tú lo crees. Sí. Tengo una persona ahorita que anda buscando trabajo, una persona joven que está buscando trabajo y se desespera porque no le ha encontrado el trabajo que desea tener. Y mi comentario es, no dejes de buscarlo. Va a haber viento, va a haber fuego, pero lo vas a encontrar. ¿Por qué? Porque sigues buscando. O sea, si tú dejas de buscar, no vas a encontrar nada, Sí. ¿no? Pero si tú buscas, entonces, ¿cómo buscas? No, pues es que ahora hay sistemas de búsqueda de trabajo. No, no solamente esa es la única forma, busca todas las formas que hay. Háblale a tu papá, a tu mamá, a tu tío que tiene ese buen negocio, a ver si él conoce de esa industria, etcétera. O llegar al mismo trabajo donde está ofreciendo el empleo. Claro, o llegar y tocar la puerta. Hey, ando buscando trabajo, ¿no? Creo que eso Tal cual. sí, Sí, una claro. persona, un contratador, dice, Sí. "Wow, este Sí, canijo sí. vino para acá Sí. porque quiere el... Y hay muchos casos de éxito así. Entonces, como mensaje o que veo ahorita es que la preparación es a fuerzas, ¿no? Dos, esto es mensaje mucho para la gente que vive en la frontera. Es increíble la gente que no habla inglés. Y entonces dices, vives en una frontera al lado del mercado, no lo veas como Estados Unidos, velo como mercado, al lado de un mercado económico de los más grandes del mundo. Y tú no hablas el lenguaje ese que es en inglés. Sí. Entonces, si tú hablas, si eres profesionista o eres muy bueno en lo que haces, si no eres profesionista, pero eres muy bueno y eres una persona que aunque no estudiaste una carrera, eres bueno, eres tenaz, eres dedicado, sigues buscando perfeccionarte en las cosas, pues vas a tener éxito. Pero eh, debes de buscar aprender inglés. Eh, yo creo que tú lo dijiste para jóvenes, ¿no? Entonces, entiendo que por la edad. Eh, yo sí creo mucho en que te tienes que seguir preparando, que no le tengas miedo a prepararte. Y la otra, traten de viajar, pero no solamente viajar de fiesta, eso también, pero viajar para conocer. Por ejemplo, em, tú le dices a un chavo, oye, ¿conoces Cancún? Sí, ¿qué conociste? No, tal bar, tal bar, tal bar. Sí. Ay, compadre, ¿no fuiste a Chichen Itza? Las pirámides. No, pues te perdiste de conocer la historia y de tocar el mundo maya Sí. y de ver lo que hicieron otros seres humanos Con sus en manos. otra época con sus manos. Oye, eran astrólogos perfectos, astrónomos, em, eran arquitectos, etcétera, y poder tocar, ¿no? El viajar te da eso, el viajar No, te las da piedras que tienen conocimiento. ahí son increíbles el Increíble, tamaño sí. que tienen. Cómo tallaban, hay cosas que todavía no se explican, cómo lo hicieron para cierto día del año pase la luz, el sol, la luz del sol, por ese huequito que va a alumbrar esta divinidad Sí. que ellos tenían. Dices, wow, cómo sabían del tiempo, del solsticio, de cómo los astros caminan, etcétera. ¿Y cómo? Pues por estudiar, por ver. Entonces, eso, en un joven poder tocar el pasado en viajando es buenísimo. Sí. Si lo puedes hacer en la computadora, pues qué padre, pero si lo puedes hacer ya físicamente, ir al lugar, mejor. Entonces, a lo mejor ponerte
retos de decir, en vez de andar gastando el dinero que gano en ropa Salidas. de marca, pues inviértelo en ti, en algo que nunca se va a acabar, porque tú te compras vamos a decir, un pantalón de tal marca que te costó un dineral, pues ese dentro de poco ya no se va a Se va a acabar, ¿no? deslavar, ¿no? Va a Sí. deslavar o va a pasar de moda, pero lo que conociste y tocaste no Sí, va a pasar no. de moda. Ese es el conocimiento, te lo vas a llevar siempre, ¿no? Sí. Y la otra es, pues, vivir la vida lo más digno que se pueda, ¿no? No, siempre, o sea, identificar cuáles son los valores a temprana edad. Es muy bueno decir, ¿sabes qué? Mira, voy a tratar de no mentir, porque el humano tiende a mentir. Entonces, voy a tratar de no echar mentiritas. Voy a tratar de las cosas que me den para hacer o que yo voy a hacer, hacerla lo mejor que se pueda. Lo mejor, así. Y siempre, no nada más una vez, siempre, mejorarme. Entonces, pues, puta, con eso quisieras, y lo vas llevando a través del tiempo, ser un buen amigo, Sí. o sea, ser buen amigo, Y creo que es lo más ¿por importante, qué ¿no? no? ¿Por qué no ser una buena persona, no? Entre seres humanos, tener una amistad bonita y creo que llevar a cabo una vida limpia y Ujú. sana. Yo gozo mucho a mis amigos, fíjate, mucho. Gozo cuando nos vemos una vez por semana a comer o salimos así con las parejas, ¿no? Y es padre. Yo ando en motocicleta, Sí. entonces nos vamos de viaje en moto y gozas ese tiempo con los amigos, te nutres de otras vivencias, ¿no? Sí, y disfrutar el tiempo, ¿no? Y no gastarlo en tontadas, ni Ajá. mucho menos. Porque pues vida, una, hay que hacer Y, lo mejor de o sea, de lo que al menos que tenemos. sepamos, nada más es una. Sí, ya llegando al otro mundo, pues ¿Quién quién sabe, sabe? ¿no? ¿Qué onda, no? Bueno, Ese sería otro podcast. sí. Exactamente. Y, Bueno, pues agradecemos mucho el hecho que nos haya acompañado hoy. Creo que obtuvimos mucha información, mucha experiencia, aprendimos mucho con todo lo que nos platicó. Esperemos que sea el primero y no el último. Y nada, solamente más que agradecer igual aquí a Ángelo. sí, no, gracias, la Ajá. verdad que Muchísimas gracias. las pláticas estas que nos dio, pues a mí me conmueven mucho. Espero que a la gente que también lo vayan a ver, pues también le mueva. Porque pues sí son, la verdad sí son experiencias y pláticas muy, pues que te tocan alma, ¿no? Al final del día. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.